dos cosas en mi corazón. La primera es más cortita, pero ahí estaba, cuando estábamos cantando al Señor, se me vino a mi mente igual compartir algo cortito. Y dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, como contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es horizontal, nuestra lucha es vertical. Nuestra lucha no es contra personas, sino que es contra principados. Nuestra lucha no es contra gobiernos, nuestra lucha es vertical. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? La lleva Daniel, me encanta. Daniel estuvo con Nabucodonosor, estuvo en el imperio babilónico y también estuvo en el imperio medo-persa. Y hay un ejemplo súper lindo porque ahí, bueno, muchos, pero Daniel pasó dos gobiernos distintos, dos imperios distintos. Y eso nos enseña a nosotros que da lo mismo quien gobierne. La iglesia tiene que ser profética igual. Amén. Amén. Y el Señor igual le proveyó a Daniel y también nos provee a nosotros y le provee a su iglesia. Así que el tema de nosotros no es horizontal, el tema de nosotros es vertical. Amén. Amén. Entonces Daniel, cuando estuvo en una de esas tantas cosas que aprendemos de él, Daniel estuvo preocupado por el pueblo, qué iba a pasar. Y esto está en el capítulo 10, que usted lo puede leer. Y Daniel, ¿qué hizo? Se preocupó, y esto es lo que todos tenemos que hacer. Y Daniel dijo, me voy a abstener de comer carne, manjares y de perfumarme. Eso todavía no sé por qué. ¿Tú sabes por qué, Señor? No sé por qué, y que no me voy a perfumar. Pero era un ayuno. Él se abstuvo de esto. ¿Para qué? Para buscar al Señor. El ayuno no es una huelga de hambre, ni tampoco es un rito para conseguir algo externo. El ayuno es para quebrantarse interiormente. Amén. Ese es el ayuno. O sea, si usted quiere ser más santo, ayune. Ayune y busque al Señor y diga, Señor, no le voy a dar importancia a la comida, no le voy a dar importancia a la tele, a las redes sociales, porque quiero realmente que tú me hables, que tú me quebrantes, que saques la porquería que hay en mí, Señor. Y cuando pasa eso, después de un tiempo hay más de Dios y Dios nos habla de manera sobrenatural. Y eso le pasó a Daniel. Daniel estuvo 21 días, 3 semanas. Pero aquí está lo maravilloso. Me encanta. Porque Daniel se quebrantó y buscó al Señor. Y después de eso tuvo respuesta. Y la respuesta, no sé si se acuerda, la respuesta se la vino a dar un ángel. O sea, nada más, nada menos. Imagínese usted está en la pieza, está ayunando 21 días, de golpear la puerta sigue un ángel. Entonces Daniel quedó impresionado. Bueno, y el ángel le dio la respuesta que él esperaba. Pero le dijo algo muy interesante. Le dijo, desde que dispusiste tu corazón, se envió la respuesta. Desde que dispusiste tu corazón. O sea, el Señor conoce ¿qué cosa? Nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón. Entonces, desde que dispusiste tu corazón, el Señor conocía ya la intención de Daniel y el Señor envió respuesta. Pero ¿se demoró cuánto? 21 días. Los 21 días de ayuno. ¿Por qué se demoró 21 días de ayuno? Y aquí hay un secreto maravilloso. Pablo dice que él estuvo en el, no sé si dice la carne o no, en el sueño, no sé, pero estuvo en el tercer cielo. ¿Cierto? Tercer cielo. Cuando habla de los cielos no le pueden contener. Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. ¿Cuántos cielos? Entonces muchos estudiosos, y yo también creo, están los 3 cielos. El cielo que podemos ver, aquí salimos afuera y hoy día hay nubecitas.
cielo. Está el segundo cielo y está el tercer cielo. En el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Pero en el segundo cielo es donde se libra la lucha espiritual. Y Daniel, cuando el ángel le dice, estuve 21 días, le dice, ¿dónde estuvo? En esa región celeste, luchando, para bajar la respuesta. Incluso dice el ángel, tuve que pedirle ayuda a Miguel, que es el ángel guerrero. Y vino Miguel y dio la victoria. Y vino la respuesta del Señor. Entonces, hermano, esto cortito que yo tenía en mi corazón para compartirles, es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha está en el misil intercontinental que Dios nos dio, que es avasallador y que rompe todo, la oración y el ayuno. Si nos convertimos en una iglesia llena de oración y de ayuno, si tu familia se convierte en una familia de oración y de ayuno, hermanos, somos peligrosos. Ahí sí somos peligrosos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortalezas. Satanás levanta fortalezas y lo que rompe esas fortalezas es la oración, es el ayuno. Cuando Efesios 6 habla de las armas, de la armadura del cristiano, habla de, creo que son 5, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio de la paz. 5 que son para defendernos. Y otro detalle, son para defender. Ninguno de esos 5 defiende la espalda. Se la dejo picar, ¿no? Ninguno es para la espalda. El escudo es hacia adelante, ahí. El yelmo, la coraza, 5. Y la sexta arma, ¿cuál es? La espada. La espada. ¿Qué es la espada? La palabra. La palabra. La palabra. No es recitar así como algo, un grito. Es declarar la palabra en el asunto en el que estamos. Yo envío la palabra a ese problema. Yo envío esa bomba atómica a ese problema. Yo envío la palabra. No es mi palabra, no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que se le ocurrió a Dios. Y si se le ocurrió a Dios, tiene toda la autoridad de Dios. Entonces, cuando declaramos la palabra, estamos desatando su palabra en el problema. ¿Cuál es entonces? La espada, la palabra. Y la palabra tiene la espada, digamos, tiene un alcance del brazo. Los guerreros, y por eso a veces la espada era más larga para tener un mejor alcance. Pero después de esos 6 dice que la séptima arma es la oración. La oración. Así que, hermanos, si nos ponemos de acuerdo, como dice la palabra en Mateo, sobre cualquier cosa, si la iglesia se pone de acuerdo sobre cualquier cosa, ¿sobre qué? Cualquier cosa. ¿Qué hace el Señor? Responde. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. Eso era algo que estaba ahí en tiempo de alabanza y el Señor puso en mi corazón para compartirles. Y tiene relación en una cierta forma con lo que también quiero compartir del Espíritu Santo, porque la iglesia no es un grupo de personas que saben de la Biblia y que entienden la filosofía cristiana y que conocen la cosmovisión bíblica solamente. No, porque cualquier grupo tiene una cosmovisión, cualquier grupo tiene una filosofía y tiene creencias. ¿Qué es lo que hace la diferencia con nosotros? ¿Qué dijo Pablo? Que el Evangelio es poder de Dios. Si leemos el libro de Hechos,
que es el mayor ejemplo que nos dejó Jesús sobre la iglesia, el libro de Hechos, en cada capítulo, hermanos, en cada capítulo del libro de Hechos hay milagros. En cada capítulo está la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces la iglesia que el Señor quiere debe andar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural es una dimensión distinta. Y el Señor nos dio, recién hablé, de armas sobrenaturales: la oración, el ayuno. La alabanza es otra arma sobrenatural. Es tremenda la alabanza. Y lo que decía Alexis, una historia también en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat. La historia de Josafat nos muestra claramente el poder que hay en la alabanza, porque el Señor habita en medio de la alabanza. Entonces, si usted va en el colectivo, usted está en la casa y se empieza a sentir mal, ¿sabe lo que hay que hacer al tiro? Alabanza. Es un botón, como el botón de pánico. E inmediatamente pone la música, cambia la cosa, va en el auto, pone alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza da el ambiente propicio para la manifestación de la presencia de Dios. No el reggaetón. No. Y no estoy hablando del ritmo, estoy hablando del contenido. Es veneno. El envase puede ser bonito y puede ser dulce, pero sigue siendo veneno. ¿De qué te llenas? Después no reclames. La alabanza es poderosa. La alabanza. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro a una manifestación de la presencia del Señor? ¿Cómo entramos? Con gratitud. ¿Cómo? Con gratitud. El día que está nublado, el día feo. Y después hay que ir a cocinar. Mañana la pega. Nunca vas a experimentar esa presencia del Señor linda, porque tu boca está llena de quejas y amargura. Haz la prueba. Pura gratitud. Suena el reloj en la mañana. Gracias, Señor. Aunque uno no quiere levantarse, ¿no? Pero ya, gracias, Señor. Y después, gracias, Señor, por el clima. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias, Señor, por lo que no me das. Y empieza a agradecer. Esa es la puerta de entrada. Y después dice, el mismo Salmo 100, versículo 4, dice: entrar por sus puertas con acción de gracias. Y dice: por sus atrios con alabanza. Entonces, está aquí el acceso. Gratitud. Y ya estoy dentro. Ya estoy dentro. Bien. Pero el Señor dice: hay más. Hay más. Hay que avanzar más. ¿Con qué? Con alabanza. No voy a caer. Alabanza. Al atrio. El atrio es un patio interior que me da acceso a la cocina, que me da acceso a los dormitorios, que me da acceso a toda la casa. Y es un lugar donde estudiábamos con Pía, donde antiguamente en esos tiempos, casas con pilares, todo eso, tenían una fuente donde llegaba el agua, el atrio. ¿Qué hay en el atrio? Agua, comida, descanso, paz, esperanza. Entrar por sus puertas con gratitud, pero no solo eso, a sus atrios con alabanza, y en el atrio es donde encuentro lo demás. Entonces, hermanos, la alabanza es poderosa porque tiene un efecto sobre nosotros y a la vez nosotros tenemos un efecto sobre los demás. Yo en mi casa hago la prueba, la hemos hecho. Estamos, las niñas están viendo tele, qué sé yo, viendo bonito. Y ahora que arreglé el piano, puedo tocar piano o con la guitarra y empiezo a cantar.
la que siempre les gusta y produce un efecto al tiro en ella. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti, las aves del cielo. Y empieza a bajar la una. Cantan para ti. Siempre me emociono. Cómo el corazón de nosotros fue hecho para esto. No fue hecho para ninguna basura. Por eso nos enfermamos. Por eso se enferma la mente, la cabeza se enferma. El pecado te enferma. Te alejas de Dios, te enfermas. Y no físicamente solamente, sino que es completo tu mente. Ayer hablábamos, no me acuerdo con quién era, crisis de pánico el viernes, con una hermana, nos decía, yo tenía todas esas cuestiones, decía, estuve un año acostada con depresión, hasta que perdoné. Y dice, y ahora en la casa, pura alabanza, otro ambiente. ¿Sabe qué pasó? Se convirtieron sus hijos, su esposo, y se convirtieron en otras personas y sigue la influencia. ¿Por qué? Entonces fuimos creados, bueno, y seguimos cantando y bajan las niñas y ahí empiezan a expresar al Señor. A una le gusta más cantar, a otra le gusta más danzar, pero hay algo que ocurre, sus atrios con alabanza. ¿Quiere que la casa sea distinta? Gratitud, alabanza. ¿Quiere que sea más distinta aún? Ore y ayune. Y que se llene de palabra. Al cantar la palabra estamos desatando el poder y la autoridad de Dios que hay en la palabra. Cuando cantamos la sangre de Cristo tiene poder. Eso no le gusta a Satanás. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Y podemos decir, hay salud, sí, y podemos seguir, pero hay poder en la sangre. Son como decimos en Chile, sandías caladas. Es la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Oración, ayuno, alabanza, gratitud. Y hay otra cosa que el Señor nos dejó, que es sobrenatural, y que el acceso para esto es ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, dice que está predicando y le preguntaron, Pedro, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Habían sido convencidos. Todos los que estaban ahí fueron convencidos. Eso fue después de qué cosa, del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu y pensaron que estaban curados. Ay, ¿estos qué están hablando? Y andaban gente de todas lenguas. Y decía, y este está hablando en mi idioma, este también. Ay, ahora estoy entendiendo qué está diciendo y están exaltando a Dios. Y pensaron de todos, muchos. El punto es que Pedro predica y la gente que estaba ahí tiene convicción de pecado, fue convencida de lo que es justo. Convencida de lo que es pecado, convencida de lo que es justo y convencida del juicio que le espera según lo que escoge. Fue convencida, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de lo que es pecado, de lo que es justo y del juicio. Entonces la gente fue convencida y dijo, ¿qué le dijeron? ¿Qué tenemos que hacer? Yo me imagino ese momento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense en agua y recibirán ¿qué?
el don, el regalo del Espíritu Santo. Entonces quiero hablar de dos manifestaciones del Espíritu. Una es este don, este regalo, que es el soplo. Dice que Jesús, no voy a tener tiempo para leer todas las citas, ¿ya? Pero créanme, y si tienen dudas yo después puedo enviar las citas. Jesús cuando resucita y está esos 40 días con los discípulos, dice al final que estaban ahí todos tristes, pero Jesús te vaya a ir, que nos vaya a dejar, o sea, que se va a ir, que Él sana, ¿qué va a pasar? Y dice el Señor que sopló sobre ellos. Sopló. Y el aliento del Espíritu. Hay una manifestación. Cuando somos bautizados en agua, viene el Espíritu Santo seguro a nacer en nosotros, dentro de nosotros. Y esa manifestación del Espíritu en nosotros nos ayuda a vivir la vida cristiana. Yo no puedo ser mejor esposo sin el Espíritu Santo. Tú tampoco. Yo no puedo ser un buen papá como el Señor quiere sin el Espíritu Santo. Por eso Juan 15 dice: separados de mí, nada podréis hacer. Mira, está más claro echarle agua, ¿no? No podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No podemos, no se puede. Yo no puedo, me convertiré en un hipócrita. Pero yo no puedo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Aquí soy cristiano, porque aquí imagínate, estoy predicando, o sea, todo bien, ¿no? Pero mañana, ¿cómo vivo la vida cristiana si no hay un ambiente, no hay nada? Es solamente con el Espíritu Santo. No hay opción. No hay opción. Entonces, Jesús cuando se fue, también les dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Qué? ¿Cómo nos va a convenir si eres tú quien sana? No. Él sanaba por la manifestación del Espíritu Santo en su vida, pero ahí en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo en los demás. Se manifestaba en algunos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que estaban los valientes de David, a mí siempre me gusta esa historia, que estaba ahí en el campo de lentejas, dice, y el Espíritu vino sobre él. No estaba. Vino sobre él. Cuando ungieron a David, pasó lo mismo, y vino el Espíritu sobre él. Pero no era una constante. Entonces por eso Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar al Paracletos. ¿Quién es el Paracletos? El Espíritu Santo, ayudador, amigo, poder sobrenatural. Él es el poder sobrenatural, es la gracia de Dios que nos ayuda a vivir la vida cristiana. O si no, es imposible. No podemos ser cristianos reales sin la ayuda del Espíritu Santo. Algunos viven solamente por fuera, pero por dentro están podridos. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir la vida real cristiana. Entonces tenemos una manifestación del Espíritu que es para vivir la vida cristiana. Y que esto fue un domingo pasó eso. Y otro domingo, está en la palabra, y otro domingo pasó otra cosa maravillosa, que fue el Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, el Señor le dijo: esperen ahí hasta que sea derramado el Espíritu Santo sobre ustedes. Una manifestación del Espíritu dentro para vivir la vida cristiana, y otra sobre. ¿Para qué esa? Que dice Hechos 1:8: y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Para qué es la otra? Para ser testigos. ¿Para qué es la otra? Para echar fuera demonios. ¿Para qué es la otra? Para sanar. ¿Para qué es la otra? Para liberar. El Espíritu de Dios, dice Isaías 61, está sobre mí. Esa es la otra manifestación del Espíritu. No es solo esto, hay más. Hermanos, hay más. ¿Creen que hay más? Hay más. No fui en orden. Amén, hay más. Entonces la iglesia del Señor
Tiene que moverse en lo sobrenatural. Amén. Tenemos la doctrina, querigma, didaqué, amén. Cómo tenemos que ser como familia. Lo hemos aprendido, visión, familia y eso. Pero sin lo sobrenatural estamos cojos. Y lo sobrenatural, sin doctrina y querigma, estamos cojos. Tienen que unirse. La iglesia tiene que vivir en estos ámbitos, tener una claridad de cómo son los principios bíblicos y vivirlos, pero también lo sobrenatural del Espíritu. Amén. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Es maravilloso. Aquí está. Aleluya. Y el Señor nos dejó armas poderosas para esto. Armas poderosas. Recién decíamos la oración, el ayuno, amén. Pero también nos dejó una forma de trabajar, una estructura bíblica. Dice Hechos capítulo 2, también al final dice que los discípulos se juntaban ¿en qué lugares? En las casas. Pregunta: ¿tienes casa? Por fidelidad al Señor tenemos casa, ¿no? ¿Y qué tiene que haber en tu casa entonces? Una iglesia en casa. Se juntaban por las casas. Tu casa tiene que abrirse para los enfermos. Enfermo en su emoción, enfermo en su corazón. Tiene que abrirse. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Entonces la iglesia funciona por las casas. Por las casas, y se juntaban también en un lugar público como esto, pero por las casas, es un funcionamiento. El Señor entregó y dio ministerio, Efesios 4:11, dio ministerios para perfeccionar a los santos, pero también en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14 nos encontramos con los dones. Y estos tienen que ser manifiestos, si no la iglesia camina coja. Los dones tienen que estar activos en medio nuestro. ¿Usted sabe que tiene dones? Uno solo. ¿Sabe que tiene dones? Todos tenemos dones, son regalos del Señor. Son regalos. ¿Para qué? Para yo creer que yo oro por los enfermos y son sanos. No, eso es ridículo. Los dones son para la iglesia, para edificar la iglesia. ¿Y para qué más? Para que otros crean. Amén. Los dones son para esto, no son para nosotros, son individuales, ¿sí? Dios me da a mí dones individuales, pero son para todos. Si yo tengo un don, ahora vamos a orar después, Señor, por favor, que pueda ser usado este don para bendecir a algún hermano, una palabra, y voy a hablar de ahí rápidamente cómo se distribuyen los dones. Pero necesitamos los dones porque es parte de la estrategia de la iglesia. Y hay algo lindo en los dones, para que no creamos nunca que, los dones, yo tengo dones, y nos creamos alguna cosa. Entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, está 1 Corintios 13. Mire qué lindo detalle. Y 1 Corintios 13, ¿qué es? La supremacía del amor. ¿La qué? Supremacía del amor. O sea, los dones, hablo en lengua, aleluya, todo, pero si no tengo amor, de nada sirve. Los frutos del Espíritu sostienen los dones. Amén. Los frutos del Espíritu sostienen los dones. Yo puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, soy como metal que resuena. Nada. Pero si tengo amor y tengo dones, amén. Ahí está la mezcla. Y si yo lo animo a leer, como les dije, si ponemos a leer la cita no voy a alcanzar a compartir. Pero hay un versículo en 1 Corintios 14 que nos dice que debemos anhelar todos los dones, principalmente el de profecía. Todos los dones, principalmente el de profecía.
pero el fruto del amor tiene, la palabra es primacía, creo que es la palabra que usa. Supremacía, gracias. Supremacía del amor. Amén. Amén, gracias Señor. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es un mandato, dice recibir el Espíritu Santo. Hechos 2 en adelante, todos los versos, como decía yo, todos los capítulos hablan de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hay muchas citas. Bueno, yo empecé a estudiar varias citas en los capítulos de Hechos, y hay cosas realmente sobrenaturales que cualquier película a veces queda chica. Esta de Felipe, cuando el Espíritu lo llevó y le dijo, anda detrás del carruaje. Ahí fue el carruaje, del carruaje. Imagínense, yo fui caminando, entonces va un carruaje y el Espíritu Santo le dice, anda al carruaje. Y fue al carruaje y después le predica ahí al etíope, le predica, y después que le predica es bautizado, y después desapareció Felipe. Y los demás quedaron para él. ¿Saben lo que le pasó? El Espíritu lo transportó a otro lado. Cosas sobrenaturales. Saulo tuvo ese encuentro con Dios, queda ciego, y cuando está ahí Ananías, otro discípulo en otro lado, el Espíritu Santo le da un sueño y le dice, anda para allá, para este lado, dobla para allá, le da toda la indicación, y va a encontrarte con un hombre que lo voy a usar como un vaso. Es extraordinario. Eso es lo sobrenatural. La iglesia camina coja muchas veces porque no se mueve lo sobrenatural. No nos movemos. Y fue y ora, y Saulo le cayeron después con esas escamas que tenía y pudo ver. Y sigamos con más ejemplos. Está lleno, hermanos. Está lleno. Pedro estaba hablando, y mientras hablaba solamente, se manifiesta el Espíritu Santo, y son llenos del Espíritu y hablaron en lenguas. Pablo y Silas están en la cárcel y se ponen a cantar himnos, alabanza. Están cantando al Señor y ocurre un temblor, un terremoto, y fueron libres. O sea, vemos la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos y en todo Antiguo y Nuevo Testamento, pero de manera asombrosa. Y si hoy día pudiéramos empezar a examinar todo lo que el Señor está haciendo, investigar, es impresionante. Pero hermanos, eso también es para nosotros. Es para la iglesia, para nosotros, para la iglesia de Graneros. Es para la gente que está afuera. No la vamos a convencer, a muchos no los vamos a convencer con ninguna palabra, pero ahí es donde está el poder de Dios para salvación. Amén. El hermano Carlos Anacondia no sabía que tenía don de sanidad, ni de fe, porque va de la mano. Y no sabía, y dice que empezó a orar al Señor, buscar al Señor, y estuvo así mucho tiempo. Y de repente Dios le dijo, ahora, anda a orar por los enfermos. Y él cuenta ese testimonio, y fue a orar por todos los enfermos en el hospital, los que estaban más graves. ¿De dónde están los más enfermos? Allá, y fue a orar allá. Y oró por toda la habitación, y oró uno por uno. Y al otro día, o al otro, no sé si fue al otro día o a los días, va de nuevo, va a orar por lo mismo. Hermanos, no había nadie. Dios había usado al hermano Carlos Anacondia, y hasta el día de hoy, en sanidad, y todos fueron sanos. El Evangelio no consiste solo en palabras, es poder. Poder de Dios para salvación, poder de Dios para sanar, para que su nombre sea glorificado. Amén. Para que su fama se extienda. No nosotros. Nosotros somos una simple herramienta, un simple clavo, un simple martillo que tiene que estar en óptimas condiciones para ser usado por Dios. Amén. Es ridículo que un martillo se crea la muerte. Una casa maravillosa y el martillo diga, yo la hice. No, martillo, no sea ridículo. Usted fue un instrumento, una herramienta. Quien hizo fue el arquitecto y el constructor, el Espíritu Santo. Él hizo. Así que no nos creamos nunca ninguna cosa, pero sí anhelemos, como dice la palabra, los mejores dones. Amén. ¿Qué don tiene? Piensen en eso, piense. Los dones del Señor.
El bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Él nos bautiza, somos sumergidos en el Espíritu. Sumergidos en el Espíritu. Eso tiene que ser, tenemos que vivir sumergidos. No es solamente una ocasión, ni tampoco es el fin de mi vida en el Espíritu. Es recién el comienzo. Amén. Somos llenos del Espíritu y entonces comienza una obra sobrenatural. A mí esto me emociona. Es como entrar a la tierra prometida. Pasamos el Jordán y entramos a la tierra prometida y ahora vamos llenos del Espíritu para hacer la obra en todo lugar, en el trabajo. Imagínate, estás en el trabajo y el Señor te da una palabra para el que está allá. O te dice, ora por él. Sobrenatural. Amén. ¿Qué don tiene? ¿Saben qué don? Si no tiene, vamos a orar al Señor. Ahora el fiel. Como a las 3 de la tarde. El bautismo en el Espíritu Santo es el acceso a los dones y a la vida sobrenatural. Es el punto de partida y no un fin. Es la puerta de entrada. Cada capítulo, como dije recién, del capítulo de los Hechos nos habla de lo sobrenatural. Muestra cómo Dios quiere que sea la iglesia. Compartían por las casas, ¿qué cosa? El pan. Tenían comunión, oraban, compartían doctrina. Todo eso por las casas. Y aparte, sanaban los enfermos, echaban fuera demonios, liberaban. Todo es un pack completito. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, es un organismo vivo. No es solo aquí que nos reunimos, no. Usted está sanando mañana. Usted está orando por enfermos mañana. Usted mañana está hablando la doctrina, la palabra de Dios todos los días. Somos embajadores y en el reino de donde nosotros provenimos, allá no hay enfermedad, allá hay poder de Dios. Entonces nosotros como embajadores tenemos esas características también. El problema es que no sabemos que las tenemos y a veces hay tanta carnalidad que eso no sale. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, es donde encontramos los 9 dones. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimientos, lenguas e interpretación de lenguas. Estos 9 dones se dividen en 3 grupos. Primer grupo, los dones de revelación, que son sabiduría, ciencia y discernimiento. Primer grupo, estuvo muy rápido. 3 grupos. Primer grupo, revelación, que son los dones de sabiduría, ciencia y discernimiento. Segundo grupo de dones son los dones de poder, que son fe, sanidad, milagros. Y tercer grupo, los dones vocales, que son diversos géneros de lenguas, interpretación y profecía. Ahí están los 9 dones del Espíritu. ¿De quién son? Del Espíritu. ¿Son tuyos? No, es un regalo para nosotros. Entonces los dones no requieren un esfuerzo extra que hagamos como para dar fruto. El fruto es distinto al don. El don es un regalo. Es un regalo. El fruto es un proceso. Para que el árbol dé fruto, ¿qué tiene que tener el árbol? Sol. Agua. Lo tienen que podar. Aquí mi hermano lo miré. Tiene un proceso y ahí va a dar un buen fruto. En cambio el regalo, no. El regalo es un regalo, pero bien. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? ¿Que nos van a conocer por los dones? No, por los frutos. Así que, ¿por qué digo esto? Para darle un equilibrio. Porque si el Señor te empieza a usar y tú empiezas a sanar, vamos, oré y fue sano. Amén. Frutos. El fruto es más importante que el don. Por sus frutos los conoceréis. Es fundamental que seamos llenos del Espíritu Santo. Y voy a hacer hincapié en esto antes de que hagamos un ejercicio. Ser llenos del Espíritu Santo.
Amén. Ser llenos del Espíritu Santo. Para ser lleno tengo que desearlo. Tengo que desearlo. Simple, ¿no? Ir y beber esa agua. Las aguas del Espíritu. Y después que uno bebe, se transforma en una fuente, dice la palabra. Y entonces va a salir lo del Espíritu. Y ahí vienen los dones. Pero primero ser llenos del Espíritu. Desearlo con todo nuestro corazón. Desear hablar en lenguas. Las lenguas es un lenguaje que el Señor nos da. Y es un lenguaje que Él nos dio. Uno habla misterios. A veces sabe lo que está hablando cuando el Señor da interpretación. Pero por lo general, por lo menos yo no sé. Yo 2 veces he sabido lo que estoy hablando en lengua. Pero las otras veces no sé. Pero yo cuando hablo en lenguas, es un lenguaje entre yo. Miren qué hermoso. Entre yo y Dios. Es mi espíritu, es algo, pero yo y Él. Y imagínense que el Señor cuántos miles de millones tiene de lenguaje. Pero Él me entiende y yo estoy hablando con Él. Y a la vez hablo misterios. Y a la vez soy edificado, mi espíritu se edifica. Debemos hablar en lenguas. Hechos lo dice. Me equivoqué, la agenda no. La palabra lo dice. Debemos hablar en lenguas. Amén. 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 Quisiera pedirle si se puede poner de pie allá.